Fue un imperio de proporciones épicas, milenario, recóndito e infinitamente creativo. Una civilización que ha sobrevivido más de 5000 años hasta nuestros días. Ambiciosos emperadores movilizaron ejércitos de campesinos para realizar proezas de ingeniería sin parangón en la historia de la humanidad. Del pasado a la modernidad, de los campesinos a los emperadores, de los mitos a los hechos, esta es la historia de China. Hola, ¿cómo están? Hace rato que tenía ganas de hacer un video sobre China, pero hablar de China se puede hablar mucho, y en vez de hacer un video de 45 minutos, una hora, decidí hacer una serie de videos. Este sería el primero, una suerte de introducción de la historia, muy resumida, y después seguir con otros temas como el ascenso de China como la fábrica del mundo, o la consolidación del proyecto de la nueva ruta de la seda. Y nada, después esos 3 videos como capítulos individuales, juntarlos en una suerte de documental. Pero, sin más retraso, vamos con este video. En los albores de la civilización, hace 5000 años, cuando en Egipto y Mesopotamia comenzaban a emerger como las grandes civilizaciones que conocemos, los chinos ya comenzaban a dar sus primeros pasos a orillas del río Amarillo. Pero no sería sino hasta el siglo III después de Cristo que surgiría un estado al que podríamos denominar propiamente como China. Verás, alrededor del 200 a.C. existían una serie de reinos, 7 para ser más exacto, que luchaban entre sí por la supremacía al noreste del actual territorio chino. A este periodo de caos y violencia, entre los reyes y señores de la guerra, se lo conoce como la era de los reinos guerreros. Uno de esos reinos era Qin, el más occidental y bárbaro de los reinos guerreros. Pero Qin consiguió ventajas que le permitieron alzarse por encima del resto. Por un lado, de sus vecinos del norte aprendieron a dominar el arte de la equitación, además de perfeccionar la tecnología de la fundición de hierro. Los Qin también perfeccionaron la producción en masa de armas y armaduras estandarizadas, mediante la producción en moldes de fundición para poder producir piezas individuales estandarizadas en mayor cantidad y calidad. Con esta superioridad, los Qin lanzaron una ofensiva total contra los demás reinos. Al final todos cayeron, y el modesto reino de Qin se convirtió en lo que hoy conocemos como el primer imperio chino, y su rey pasaría a la historia como Shi Huangdi, el primer emperador. Shi Huangdi es uno de los personajes más curiosos de toda la historia de la humanidad. Como emperador se creyó a sí mismo una divinidad sobre la tierra, una autoridad absoluta que persiguió a sus detractores, e incluso quemó las obras literarias que consideraba atentaban contra su gobierno. Forzó a los campesinos a trabajar en obras de ingeniería tan grandes como su propia megalomanía. Pero aún así, siempre estuvo atormentado por el hecho de ser un mortal, y hasta final de sus días buscó la fórmula de la vida eterna. Lamentablemente, o afortunadamente depende para quién, Shi Huangdi nunca encontró la fórmula de la inmortalidad. En su lugar mandó a construir una de las tumbas más suntuosas que jamás se hayan elaborado. Bajo un montículo de tierra que en su época era tan alto como las pirámides de Egipto, mandó a construir un complejo funerario que tenía un mapa en miniatura de su imperio a escala, con ríos de mercurio líquido. Pero lo más impresionante estaba afuera, un ejército de terracota con más de 8000 figuras individuales hechas por maestros artesanos, los cuales fueron enterrados vivos junto al primer emperador. Mientras los romanos construían sus acueductos, los chinos estaban desviando ríos para irrigar los campos. Los ingenieros chinos priorizaron la construcción de canales y diques para evitar las sequías del invierno y las inundaciones del verano, asegurando de esta forma una productividad agrícola que Europa jamás alcanzaría sino hasta la revolución industrial. Para que te hagas una idea, una hectárea de trigo puede producir 4000 millones de calorías, mientras que una hectárea de arroz produce 11.000 millones, casi 3 veces más. Con estos avances técnicos, la población de China se disparó por encima de otras regiones del mundo, lo que de cierta forma explica su actual superpoblación. Con más calorías per cápita, la población trabaja más y piensa más. Solo por poner algunas invenciones de origen chino, podemos destacar la invención de la pólvora, el papel y la propia idea del papel moneda, la imprenta, la brújula, la porcelana, entre un largo etcétera. Bueno, toda esta increíble lista de inventos son el testimonio palpable del ingenio y la creatividad de esta nación, que para el primer milenio después de Cristo tenía más de 80 millones de habitantes y representaba más del 50% de todo el PIB global, en una época en que Europa estaba dividida en feudos y Estados Unidos ni siquiera existía.
pero a pesar de que China era la nación más rica y poderosa sobre la Tierra, aún tenía un factor que le jugaba en contra: su geografía. Sin embargo, de que su territorio, en el lejano oriente de Asia, es extremadamente rico en recursos naturales, y sus tierras son extraordinarias para la agricultura, estas están aisladas del resto del mundo. Por una parte, su territorio limita al este con el Océano Pacífico, y a pesar de algunos capítulos puntuales como la Armada de Zheng He, China nunca se convirtió en una nación con un poder naval considerable. Al sur estaban las indomables selvas de Vietnam y Camboya. Al oeste estaban aislados por la meseta del Tíbet, y más allá, por el desierto de Gobi. Y finalmente al norte los implacables fríos de Siberia nunca hicieron esta región especialmente atractiva para los chinos. De hecho, justamente al norte en las estepas mongolas los chinos construyeron la obra de ingeniería más grande jamás hecha por el hombre: la Gran Muralla China. Iniciada antes incluso del gobierno del primer emperador, la obra maestra de esta civilización comenzó como una serie de muros individuales de tierra apisonada, revestidos de ladrillos unidos por una argamasa mezclada con cáscaras de arroz. Dinastía tras dinastía, la Gran Muralla fue creciendo, hasta alcanzar un largo de 9.600 kilómetros con todos sus ramales. Construida en base al sacrificio y privaciones de hombres, mujeres y niños del campesinado. Pero como obra defensiva, la Gran Muralla no cumplió su cometido. Los pueblos nómadas podían pasar ya sea por fuerza bruta o por sobornos. Aún así, la Gran Muralla es un símbolo, o más bien una frontera cultural de la propia idiosincrasia china, que grita: ustedes bárbaros, quédense allá afuera. Y ese fue el gran error de la China imperial: el aislamiento. A pesar de que China estaba conectada con el resto de imperios a través de rutas comerciales transcontinentales, lo cierto es que la civilización del lejano oriente siempre mantuvo recelosamente los secretos de sus invenciones de las demás civilizaciones, para mantener su superioridad técnica y tecnológica frente al resto. Sin embargo, China no pudo evitar que las ideas de sus ingenieros y artesanos se filtraran por la ruta de la seda. Finalmente muchos de sus inventos como el papel, la brújula, la imprenta o la pólvora llegaron a Europa. Y con ellos, los europeos se dispusieron a conquistar el mundo. Finalmente hasta la propia China fue víctima de los imperios coloniales del Viejo Mundo. En 1842, Gran Bretaña, que ya se había consolidado como la reina de los mares y la cuna de la revolución industrial, entró en guerra con China por una disputa comercial por el comercio de opio. Por aquel entonces los europeos seguían muy interesados en productos como la seda, el té o la porcelana. Pero para comerciar con China se necesitaba ingentes cantidades de plata, que era el único metálico que los chinos aceptaban como pago. Pero más allá de la plata, China no compraba prácticamente nada, pues era económicamente autosuficiente. Para fomentar el comercio, los británicos introdujeron desde sus colonias de la India grandes cantidades de opio para volver adicta a la población, y así asegurarse una demanda constante del gigante asiático. Cuando las autoridades imperiales de China reaccionaron prohibiendo el comercio de opio, Gran Bretaña, que quería salvaguardar sus intereses comerciales, le declaró la guerra al Imperio Celestial. La guerra fue una arrolladora victoria occidental. A pesar de que China tenía 26 veces más soldados que los británicos, estos últimos tenían 10 veces la potencia de fuego del ejército chino. La superioridad tecnológica de Occidente abrió los puertos chinos al comercio a base de cañonazos, como quien rompe con una piedra el caparazón de una ostra para robarle su perla. La guerra del opio marca el inicio del llamado siglo de la humillación, pues, a partir de este punto seguirán una serie de guerras como la Segunda Guerra del Opio, o la Rebelión de los Boxers, en las cuales Gran Bretaña y el resto de potencias europeas, incluido Japón, se repartirán el territorio y privilegios comerciales a costilla de China. Finalmente, el emperador y todo el sistema imperial cayó en 1911, y China se dividió en dos. Por un lado los nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, y los comunistas, liderados por Mao Zedong. A esta guerra civil hay que agregarle la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que ambos bandos se unieron para repeler al invasor, tan pronto se fueron los nipones, la guerra civil terminó acabando con una China dividida en dos gobiernos. Por un lado la República de China en la isla de Formosa, o mejor conocida como Taiwán. Y por otro lado, se proclamó la República Popular de China, liderada por Mao Zedong en 1949, marcando el fin del siglo de la humillación.
Pero a pesar de que Mao fue un líder carismático y capaz durante los tiempos de guerra, distaba mucho de ser un gobernante competente para los tiempos de paz. Durante el régimen maoísta el pueblo y los trabajadores chinos debían compartir la riqueza, pues el comunismo era la única forma de alcanzar la prosperidad de la nación. Todo esto velado por el Partido Comunista y el Estado chino, indistinguibles en aquellos años de la figura casi divina de Mao. Para Mao, lo más importante era que China alcanzara una nueva era de autarquía económica, asegurando su autosuficiencia en la producción de alimentos, industria y finanzas. Por lo que, cortó toda clase de relaciones económicas y diplomáticas con los países capitalistas, y posteriormente también se alejaría del bloque socialista. Para lograr su ansiada autosuficiencia, Mao lanzó su famosa revolución cultural, alentando a los campesinos de las zonas rurales a mudarse a las ciudades, para que trabajasen en las fábricas. Para quienes se opusieron, el gobierno chino preparó campos de reeducación y fomentó grupos paramilitares fieles a las ideas maoístas, para perseguir a los intelectuales que se atrevían a opinar diferente al líder supremo, similar a como hizo Xi Guangdi. Al final la revolución cultural no trajo más que la quiebra de la economía y una hambruna que se cobró la vida de millones de personas. Pero en 1972, se produciría un hecho decisivo para el futuro. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, visitó China para ganarse la buena voluntad de Mao, aprovechando que éste rompió relaciones con el bloque socialista. Para los Estados Unidos esta era la oportunidad de arrebatarle a su peor enemigo, su más grande socio. Por su parte, a partir de aquí, China poco a poco iría abandonando su sistema autárquico, abriéndose más y más al mundo. Un proceso que sufrirá un vertiginoso aceleramiento cuando en 1976, Mao muere. Y sube al poder su sucesor, Deng Xiaoping. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo de esta historia. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Les prometo que el próximo se pone más interesante, pero necesitaba una suerte de introducción para ver cómo es la forma del liderazgo chino, su población, su historia, su gente, su geografía, ya saben. Así que nada, pueden dejarme sus opiniones en los comentarios, que los estaré leyendo, darme un pulgar arriba, suscribirse, y nada, esto es Síntesis y nos vemos hasta la próxima. Adiós.